Y la idea es fundamentar todos los sistemas numéricos básicos, digamos que nosotros vamos a trabajar en matemáticas, ustedes van a trabajar en la carrera, dentro de la teoría de conjunto, encontrar una definición formal de qué es un número natural, qué es un número entero, etcétera, etcétera, que de alguna manera esté compaginando con toda la teoría que ya uno conoce, es decir, que yo pueda definir un número natural y sea el concepto de suma que yo pueda definir ahí, vaya en concordancia con lo que ya nosotros sabemos de la suma, de la resta, ¿sí? Fundamentar esa matemática. Y para eso voy a comenzar pues construyendo los números naturales y a partir de esa construcción voy a llegar a los otros sistemas numéricos. Los números naturales. Lo primero que voy a hacer acá entonces es definir ciertos conjuntos de la siguiente manera. Definimos 0 como el conjunto vacío. 1 como el singulete de vacío. 2 como el doblete de vacío con el singulete de vacío. En otras palabras, 2 es el doblete de 0 y 1. Y así sucesivamente, n lo voy a definir como la clase 0, 1, n-1 de sus predecesores. Esto pues lo pueden ver ustedes como vacío, singulete de vacío, doblete de vacío y el singulete de vacío, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esa es la construcción que voy a hacer. Lema. Cero, 1, 2, etcétera, son todos conjuntos. Demostración. Entonces, fíjense, lo que acabo de hacer es definir quiénes van a ser los números naturales. No he dicho qué es número natural ni qué significa ser un número natural, pero eso que está ahí van a ser los números naturales definidos como conjuntos. Lo que voy a hacer ahora es probar que en efecto son conjuntos. Primero, 0 es igual al vacío. Entonces, 0 es conjunto, ¿por qué razón? Profe, por axioma del vacío. Claro, por axioma del conjunto vacío, que establece que el vacío es un conjunto. Segundo, voy a ponerle aquí a B para que no se confunda la... 1 es el singulete de vacío, o mejor dicho, el singulete de 0, ya podemos decirlo así. Cierto, pero esto es lo mismo que decir el doblete de 0 con 0. ¿Sí? Esto es un conjunto y por axioma de pares, el doblete de dos conjuntos es conjunto. Entonces esto va a ser conjunto por axioma de pares. C, pues 2 va a ser el doblete de 0 y 1. Pues va a ser conjunto por axioma de pares. D, fíjense que 3 va a ser en este caso una tripleta. Entonces no puedo aplicar el axioma de pares directamente, pero sí puedo hacer axioma de uniones. Y es que 3 lo puedo expresar como el singulete de 2 unido 2. O sea, a 0 y 1 le agrego otro elemento, que en este caso va a ser el 2. Entonces esto va a ser conjunto. Es conjunto por axioma de uniones. Si yo sigo en este camino, fíjense que en general n va a ser igual al singulete del anterior, al que le estoy llamando n-1, unido n-1. Entonces también va a ser conjunto por axioma de pares. Perdón, por axioma de uniones.
Entonces, en conclusión, todos estos señores son conjuntos. Ojo, no confundan ese n-1 como si yo estuviera definiendo ya quién es la resta ahí, porque no lo he dicho. Eso es simplemente una convención para denotar al elemento que está antes que, o sea, el que definí un paso antes. Ya más adelante sí vamos a definir bien qué es lo que es esa resta. Pero por el momento eso es simplemente una notación ahí. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, perfecto. Bueno, eso nos permite, esto lo podemos generalizar un poco y definir lo que significa el sucesor. Definición. Sí está en Pinter, pero yo no lo estoy tomando solamente de Pinter porque Pinter solo tiene números naturales. Esta parte es una compilación de varios libros. Estoy utilizando Pinter, estoy utilizando las notas del profesor Di Prisco, las notas de Diego Mejía y otro par de libros que no recuerdo el nombre, pero yo se los agregué ahí en la bibliografía. Pues está, a ver, no me acuerdo el otro. No recuerdo el nombre del autor del libro, pero ahí en la bibliografía del resumen yo les mandé esto ya por escrito, pues el resumen del tema por escrito. Ahí pueden mirar la bibliografía, están los libros que estoy citando en esta parte. Bueno, entonces, ¿en qué iba? Iba a definir lo que es el sucesor. Entonces, sea A un conjunto, vamos a definimos el sucesor de A como A unido el singulete de A. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? A A le estoy agregando el mismo como elemento. Esto, algunos libros lo van a anotar así, como A con una suma aquí arriba, ¿sí? Con un signo suma. Nosotros vamos a utilizar ese de A, ¿de acuerdo? Para que tengan eso en cuenta. Por ejemplo, Pinter utiliza esta notación, A más. Entonces, eso es lo que significa el sucesor de A. Note que como A es conjunto, entonces el singulete de A va a ser conjunto. Así que la unión de estas dos cosas va a ser un conjunto. Luego, el sucesor de A también es conjunto. En otras palabras, el sucesor de un conjunto siempre es un conjunto. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, o lo que me interesa hacer en este momento, es definir lo que es un conjunto inductivo y en base a ello vamos a poder dar una definición de qué es un número natural. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer eso. Definición. Sea A un conjunto. Se dice que A es inductivo si yo tengo la siguiente propiedad. Para todo x, x pertenece a, entonces el sucesor de x pertenece a. Es decir, un conjunto es inductivo si cada vez que yo tengo un elemento, bueno, y además tiene el vacío, y el vacío pertenece a. En otras palabras, pues A va a ser inductivo y en este caso lo voy a denotar así, si solamente si yo tengo por definición que el vacío es un elemento de A y para todo X, si X pertenece a A, entonces el sucesor de X también es un elemento de A. Eso es lo que significa ser inductivo. Pues bien, ejemplos de conjuntos inductivos. No tengo ninguno. Uno no puede probar que existen conjuntos inductivos. Así que hay que asumirlo axiomáticamente. Así que vamos a incluir un siguiente axioma en esta lista, que se llama axioma del infinito.
El axioma del infinito me dice la simple frase de que existe un conjunto inductivo. Y con esto les voy a dar un ejemplo. En otras palabras, la siguiente fórmula vale. Existe un conjunto, digamos A, existe A, tal que A es conjunto. Esto lo voy a anotar así, CNT, y el vacío es un elemento de A, y para todo X, si X pertenece a A, entonces el sucesor de X pertenece a A. Miren que esto lo que me está diciendo, en pocas palabras, es existe un conjunto inductivo. Existe A, que es conjunto, contiene el vacío y cada elemento de A implica que el sucesor del elemento está en A, que es lo que estoy pidiendo acá para tener un conjunto inductivo. Entonces, lo que me dice el axioma es, existe un conjunto inductivo. Mi pregunta es, bueno, y ahora ya sé que existen por axiomas. ¿De dónde me saco un ejemplo? Que es a final de cuentas lo que yo quiero. Pues para eso voy a ahora sí definir lo que es un número natural y con eso vamos a probar que existe el conjunto de los números naturales, que va justamente a resultar siendo un conjunto inductivo. Entonces, definición. Vamos a decir que un conjunto n es un número natural si para todo conjunto inductivo A n pertenece a. ¿Qué quiere decir esto? Que n es un número natural si está en todo conjunto inductivo. En otras palabras, decir que n es natural, a lo que notaremos como nat n, es por definición decir que para todo m, si m es inductivo, entonces n es un elemento de m. ¿Sí? Esto es lo que significa ser un número natural. Pues ahora viene nuestro primer teorema de hoy. 0, 1, 2, 3, etcétera, son números naturales. Entonces ya voy a hacer esa prueba. Demostración. ¿Cómo hago esa demostración? Yo debo probar que ellos están en todo conjunto inductivo. Entonces voy a empezar probando que 0 es un número natural. Sea A un conjunto inductivo. Tengo que probar que 0 pertenece a. Por definición de inductivo, vacío pertenece a, pero 0 es igual a vacío. Como estos dos son iguales, son elementos de las mismas clases. Así que 0 pertenece a. Luego, acabo de probar. Cada vez que coja alguien inductivo, 0 es un elemento de A. Pues para todo A, inductivo A implica 0 está en A. De donde 0 es un número natural. ¿Está claro eso? ¿O hay alguna pregunta? Listo. Ya probé que 0 es un número natural. Vamos a probar que 1 es un número natural. Dado que para todo A inductivo, 0 pertenece a A, el sucesor de 0 pertenece a para todo A inductivo.
Pero el sucesor de 0, perdón, es 1. Esto es, para todo A, inductivo A implica 1 en A, que es el sucesor de 0. Luego, 1 es un número natural. Así que tengo que 1 es un número natural. Y así sigo sucesivamente. Como 1 es natural, el sucesor de 1 va a ser un número natural. Pero ¿quién es el sucesor de 1? 1 unido al singulete de 1, que es 2. O sea que 2 es un número natural. Continuando de esta forma, me queda que el sucesor de 1 igual a 2, el sucesor de 2 igual a 3, el sucesor de 3 igual a 4, son números naturales. Porque fíjense, el sucesor de 0 es simplemente 0 unido al singulete de 0, que es el singulete de 0 igual a 1. El sucesor de 1 va a ser 1 unido al singulete de 1. O sea que esto va a ser 0, 1, perdón, esto va a ser singulete de 0 unido singulete de 1, que va a ser justamente 0, 1. Y esto es justamente el 2. El sucesor de 2 va a ser singulete de 2 unido 2, y esto va a ser 0, 1 unido el singulete de 2. ¿Qué es esto? Pues la tripleta de 0, 1 y 2. Y esto es 3. Y así sucesivamente. Entonces, listo. Ya me queda que todo número, todas esas cosas que yo definí, queriendo que fueran los números naturales, en efecto son números naturales bajo la definición de número natural que acabo de dar. La pregunta es, ¿será que hay más cosas que caigan dentro de ese conjunto? Y la respuesta es no. Vamos a probar que existe el conjunto de todos los números naturales. Ese es nuestro siguiente teorema. Este teorema dice, existe el conjunto omega de todos los números naturales. O sea que existe un conjunto cuyos únicos elementos son los números naturales. Esto es, la fórmula siguiente es válida. Existe un omega tal que n pertenece. Existe un omega tal que para todo x o para todo n pertenece a omega si solamente si n es un número natural. ¿De acuerdo? Listo. Solo lo que me está diciendo es, existe el conjunto de los números naturales. Bueno, veamos la demostración de eso cómo es. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir quién es omega, ¿sí? Y voy a probar que él es conjunto y que en efecto él es el conjunto de todos los números naturales. Entonces, por axioma del infinito, hay un conjunto inductivo A. Y vamos a definir omega como aquellos elementos x en A tales que para todo x, digamos x mayúscula, si este señor es inductivo, entonces x es un elemento de x. Pues miren que esto es un subconjunto de A. Por axioma de subconjunto, toda subclase de un conjunto es conjunto. Entonces omega es conjunto. Uy, qué bien, pues ya tengo un conjunto.
y voy a probar que él, en efecto, es el conjunto de todos los números naturales. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es probar que él es inductivo. Para probar, ¿por qué? Porque si pruebo que él es inductivo, entonces todos los números naturales van a estar metidos en omega. Entonces veamos que omega es inductivo. Para eso tengo que probar que esta condición se cumple para el 0 y que si se cumple para x, se cumple para el sucesor de x. ¿De acuerdo? Entonces, observen lo siguiente. Claramente, 0 pertenece a omega. ¿Por qué pertenece a omega? Pues ya que 0 pertenece a y a todo conjunto inductivo. ¿Sí? Por definición de conjunto inductivo siempre tiene que tener al 0. Y eso es lo que estoy pidiendo aquí, que los elementos de omega son los elementos de A que están en todos los conjuntos inductivos. Entonces, 0 es un elemento de A que está en todo conjunto inductivo. Listo. Ahora, tome n en A. Entonces, perdón, n en omega. Y tengo que probar que el sucesor de n está en omega. Entonces, n es un elemento de A y de todo conjunto inductivo. Así, como este señor es inductivo, el sucesor de n está en A. Y como esto está en todo conjunto inductivo, pues el sucesor de n está en todo conjunto inductivo. Listo. Esto es, el sucesor de n es un elemento de A que está en todo conjunto inductivo, o sea, es un elemento de omega. El sucesor de n está en omega. Luego, omega es inductivo. Conclusión, todo número natural es un elemento de omega. Ahora, listo. Hasta ahí he probado eso. Ahora hay que ver que los elementos de omega son justamente los elementos, o sea, que no hay más elementos que no sean números naturales. Pero fíjense qué estoy haciendo. Estoy probando que omega es inductivo. O sea, todos los naturales están ahí. Pero ¿quiénes son los elementos que están en todos los conjuntos inductivos? Pues los naturales. O sea que se sigue que omega es el conjunto de los números naturales. Porque los elementos que cumplen esta condición son justamente los números naturales. Se sigue que omega es el conjunto de los números naturales. Fíjense que de alguna manera omega se podría ver como la intersección de todos los conjuntos inductivos. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo un ejemplo de conjunto inductivo. ¿Cuál es? El conjunto de los números naturales. ¿De acuerdo? Y en adelante, pues ya yo puedo pensar en el conjunto omega, cuyos elementos van a ser 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Esto es conjunto de los números naturales. Listo. Pueden ir copiando esta parte y ya pasamos a ver qué es el principio de inducción matemática para los números naturales. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, pero yo tengo una pregunta. Entonces, omega se puede haber definido como, o sea, los x en A, tal que nat de x. Pues porque natural de x es precisamente esa fórmula, ¿no?
¿Escucharon ahora lo que dijo o no lo escucharon? No, profe. A ver, bueno, entonces tú me dices que esto se puede ver como los X en A, tales que esto es natural y esto es cierto, ¿sí? Si tú agarras un conjunto inductivo, lo puedes ver así. Porque este ser natural es lo que significa esto, estar en todo conjunto inductivo. Ah, listo, profe. Listo, ya continúo. Por favor, tan pronto acaben de copiar, me avisan para que no quedemos como esperando ahí. Ya puedo continuar. Traten de que cuando vayan a decir cosas, a menos que sapos que no tengan micrófono, pueden levantar, pueden abrirla y hablar sin problemas. Es que a veces cuando estoy escribiendo no miro el chat así, que no me sale como que un chat pequeñito que se pueda ver, sino que tengo que cambiar de pestaña. Entonces, cuando ustedes escriben así, yo no alcanzo a ver qué escribieron. Pueden pensar que fue que los ignoré, sino que no alcancé a ver. Bueno, entonces, bien, veamos qué es el principio de inducción en omega.
Y primero voy a hacer un comentario acá, que creo que es necesario, que es lo siguiente. Sea I la clase de todos los conjuntos inductivos. Entonces, omega es el menor elemento de I cuando lo ordeno por inclusión. En otras palabras, para todo X en Y, yo tengo que omega está contenido en X. ¿De acuerdo? Omega está contenido en todo conjunto inductivo. Es decir, él es el conjunto inductivo más chiquito que yo puedo encontrar. Y aquí es donde viene el principio de inducción. Si T es un subconjunto de omega inductivo, es decir, es inductivo, entonces T es igual a omega. Ese es el principio de inducción. ¿Qué es lo que me dice? Que todo subconjunto inductivo de omega es igual a omega. En otras palabras, omega no tiene subconjuntos inductivos propios. Esto es, omega no tiene subconjuntos propios inductivos. Entonces uno podría decir que la siguiente fórmula es válida. Para todo X, si yo tengo que X está contenido en omega, entonces si X es inductivo, es porque X es igual a omega, ¿sí? Entonces, ¿por qué dije principio de inducción? Si lo que yo conozco como inducción es n más 1, no sé qué. Pues bien, porque para allá es que voy. ¿Qué es lo que sucede? Supongamos que yo quiero probar una propiedad phi. Bueno, ya esto lo sabemos, no hay que probarlo. Entonces sigue de lo anterior, porque como esto está contenido en todo conjunto inductivo, pues bueno, faltó el omega que no. Tendría X en omega, y como omega está en X, porque X es inductivo y omega es el más chiquito, pues tienen que ser iguales, ¿cierto? Entonces supongamos que yo tengo una propiedad, sea phi de X, una propiedad que uno quiere probar para todos los números naturales. Que uno quiere probar para todo número natural. Entonces, basta probar lo siguiente. Basta probar que T igual a los n en omega, tales que phi de n, que es un subconjunto de omega, es inductivo. ¿Por qué me basta probar que es inductivo? Porque si yo pruebo que esta cosa es inductiva, entonces va a ser igual a omega. O sea que phi de n se cumple para todo lo que está acá. ¿De acuerdo? Para ello, ¿qué necesito hacer? Para ello, uno demuestra lo siguiente. Para ello, uno demuestra que, primero, como tengo que probar que es inductivo, tengo que probar que phi de 0 se cumple. Es decir, tengo que probar que 0 está en t. En otras palabras, pruebo que phi de 0 es cierta. Segundo, tengo que probar que n en t implica que el sucesor de n está en t. Y esto va de acuerdo con lo que ya uno sabe de la inducción matemática, porque yo sé que cuando quiero hacer inducción, supongo para n y pruebo para n más 1, pero es que el sucesor, cuando yo defina la suma, va a ser n más 1. O sea que esto va a tener sentido. En otras palabras, hay que probar que phi de n implica phi de n más 1. Bueno, phi del sucesor de n por ahora. Y listo, eso es suficiente.
Entonces, ¿qué es lo que se trata de la inducción matemática? Probar que 0 cumple la propiedad y que siempre que n la cumpla, el sucesor de n la cumple. Gráficamente pueden pensarlo así. Omega es una cosa así. Y aquí voy tomando sucesores. Sucesor de 0, que es 1. Sucesor de 0. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces yo lo que estoy haciendo es decir, vean, aquí se cumple la propiedad. Ahora, cada vez que se cumple para uno, se cumple para el sucesor. O sea que esto implica que aquí también se cumple. Y esto implica que aquí también se cumple. Cuando yo agoto todo ese recurso, concluyo que para todo n en n, la propiedad phi de n se cumple. Eso es lo que me está diciendo la inducción en pocas palabras. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde vamos con la discusión. Bien. ¿Preguntas hasta esa parte? Ya nosotros dentro de un rato, bueno, yo creo que ya la siguiente clase vamos a discutir formas más sofisticadas de ese principio de inducción matemática. Quizá ustedes piensen que esto es una cosa rudimentaria o que eso es muy viejo, pero realmente no. O sea, el principio de inducción en su esplendor realmente se vuelve riguroso y se vuelve sistemático por ahí en el siglo XIX. O sea, bastante reciente si tenemos en cuenta la antigüedad de las matemáticas. Tampoco es una cosa que esté tan lejos en el tiempo, a lo más 200 años. Claro está, anteriormente ya habían pruebas implícitas. Pascal, por ejemplo, había trabajado cosas similares a la inducción, pero sin darle un tratamiento riguroso y sistemático. Y eso viene más adelante con De Morgan, Peano, Dedekind y esas personalidades. Bueno, entonces ya voy a hacer un par de demostraciones por inducción. Primero voy a dar una definición que es la que me va a abrir campo de pronto para el enunciado de esas pruebas por inducción que voy a hacer, y les voy a dejar un par de ejercicios. Entonces, el ejercicio lo voy a dejar aquí debajo. Ejercicio 1. Este ejercicio va a tener una bonificación de 0,5 en la tarea siguiente. Si me lo entregan el jueves, pues. Ustedes me entregan el jueves esta prueba, pues se ganan el 0,5 a la siguiente tarea. Bueno, van a probar lo siguiente. Van a probar que todo número, todo n en omega, diferente de 0, es el sucesor de algún k en omega. En otras palabras, van a probar que para todo n en omega se tiene lo siguiente. N es igual a 0 o en su defecto existe k en omega tal que el sucesor de k es igual a n. Bueno, esta es como una forma resumida de escribirlo ahí, tratando de hacer una fórmula. El viernes, perdón, sí quise decir el viernes, me lo entregan el viernes, la siguiente clase. Bueno, van a probar esto, van a probar que esto es cierto, que cada vez que yo tengo un número natural, o él es 0 o él es el sucesor de alguien. ¿De acuerdo? No se les olvide eso. Es muy fácil. Bueno, copien esta parte, ya les digo cuál es el otro ejercicio y la definición que vamos a tratar para hacer ahí sí nuestra prueba por inducción.
¿Puedo continuar? Sí, profe. Vamos a hacer la definición. Es lo que significa un conjunto transitivo. Voy a cambiar de lápiz. Definición. Un conjunto A es transitivo si para todo X que yo tome en A, X está contenido en A. En otras palabras, un conjunto es transitivo si todo elemento de él es un conjunto suyo. Y esto es, A es transitivo, a lo que nos daré así, tran de A, por definición significa que la siguiente fórmula vale. Para todo Y en A implica para todo Z, Z en X, perdón, Z en Y implica Y, perdón, Z en A. Miren que esta fórmula de acá, para todo Z, Z en Y implica Z en A, lo que me está diciendo es Y contenido en A. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma en la que podríamos expresar ser conjunto transitivo. Ojo que esto no tiene nada que ver con relaciones. Estoy hablando de conjunto transitivo. Un conjunto es transitivo si tiene esta propiedad de aquí. Todo elemento suyo está contenido en él. ¿De acuerdo? Bien. Ejemplo, no ejemplo. O mejor dicho, no ejemplo. Porque les voy a dar un ejemplo de algo que no es transitivo. Consideren 0, 1, 4 y 5. Note que 4 está en ese conjunto, pero 4 no está contenido ahí, ya que, por ejemplo, 3 es un elemento de 4, pero 3 no pertenece a 0, 1, 4, 5. ¿De acuerdo? Entonces, no todos los conjuntos son transitivos. Vamos a probar que todo número natural es transitivo. Eso me va a dar un montón de ejemplos de conjuntos transitivos. Pero antes de hacer esa prueba ejemplo, les voy a dejar el siguiente ejercicio con una bonificación de 0,5 también en la tarea. Una misma persona no puede presentar dos bonificaciones para el viernes. Es la siguiente. Van a demostrar que lo siguiente es equivalente. Demostrar que A, B y C son equivalentes. A dice lo siguiente, transitivo A. B dice que la unión de A está contenida en A. Y C dice que A está contenido en el conjunto potencia de A. Recuerden que esta cosa que está aquí es lo mismo que decir la unión para los X en A de X. Y eso es lo mismo que decir la unión de los X tales que X está en A. Para que no se confundan con la notación. Bien. Antes de hacer esa prueba de que todo número natural es transitivo, necesito un lema, que va a ser otra caracterización de conjunto transitivo. ¿De qué se trata ese lema? Me dice, vea, A es transitivo si y solo si la unión del sucesor de A es igual a A. Eso es equivalente a decir soy transitivo. Vamos a hacer la prueba. Primero que todo, note lo siguiente. Primero, note que ¿quién es la unión del sucesor de A?
pues es igual a la unión de A con A singulete. O sea que esto sería A unido la unión del singulete de A. A unido la unión del singulete de A. Esto es A unido la unión de los elementos de acá, que es simplemente A. ¿Cierto? Perdón. Estoy diciendo esto. Estoy mal. Esto es, la unión de una unión es la unión de las uniones. O sea, la unión de A unido la unión del singulete de A. La unión del singulete de A es la unión de las cosas que están acá. O sea que esto simplemente aparece A. Así que esto va a ser la unión de A unido A. Ahora, si A es transitivo, por el ejercicio, la unión de A está contenida en A. La unión de A está contenida en A. ¿Qué implica eso? Pues que la unión de A unido a es igual a A. Pero esto va a ser el sucesor de A. Perdón, la unión del sucesor de A, según esta fórmula que tengo aquí arriba. ¿Cierto? Ahora, si yo tengo que la unión del sucesor de A es igual a A, entonces, en particular lo que estoy diciendo es que la unión de A unido a es igual a, porque la unión del sucesor es esto que está acá. Pero que esto unido a me dé A, quiere decir que esto que está acá está contenido en A. O sea que la unión de A está contenida en A. Y por el ejercicio, eso lo que me está diciendo es que A es transitivo. Y ahí tengo la demostración del lema. Un conjunto es transitivo si y solamente si la unión de su sucesor es igual al conjunto. Ahora sí, dentro de un momento voy a utilizar ese lema y la inducción para demostrar que todo número natural es transitivo. Por ahora, por favor, vayan copiando esto y apenas acaben de copiar, me avisan para continuar. Ya puedo continuar.
Muchachos, ¿me están escuchando? Sí, profe, ya puede continuar. ¿Sí me escuchan? Profe, Ahora sí, ahora sí les escucho. sí, ¿Puedo seguir? sí, señor. Listo, ya continúo. Hasta ahora, ¿cómo vamos con el tema? ¿Sí va quedando claro? ¿Quieren que haga una pausa? ¿Repasemos algo? ¿Cómo vamos? Profe, hasta el momento vamos bien. Bueno, está bien. Entonces, ahora sí vamos con nuestra prueba por inducción para que vayamos mirando cómo se utiliza eso como método para demostrar cosas sobre los números naturales. Y el lema dice lo siguiente: todo número natural es transitivo. Todo número natural es transitivo. En otras palabras, la fórmula siguiente vale: para todo n, natural n implica transitivo n. ¿De acuerdo? Y para decir que una fórmula vale, a veces uno simplemente dice así, se satisface. Bueno, listo. Vamos a hacer la demostración. Entonces recuerden, lo que hago acá es definir el conjunto T como aquellos números naturales que cumplen la condición que quiero. ¿Cuál es la condición que quiero probar? Ser transitivo. O sea, ¿qué T va a ser? Los números naturales que son transitivos. Esto está contenido en omega. ¿De acuerdo? Entonces veamos que él es inductivo. Si pruebo que es inductivo, se sigue que es igual a omega. Es decir, omega se puede ver como los números naturales transitivos, o sea, todos. Veamos que T es inductivo. En efecto, tengo que probar que el 0 pertenece a T, que si un número pertenece a T, entonces el sucesor también está en T. Ahora, observen que 0 es un número natural. Y además, 0 está contenido en omega, porque 0 es simplemente el vacío. Entonces, o mejor dicho, podemos decirlo así. Hagámoslo así mejor. Demostrar que 0 pertenece a T requiere demostrar que 0 es transitivo. ¿Cómo probamos eso? ¿Cómo probamos que 0 es transitivo? Ese se cumple vacíamente porque hay que tomar los elementos de él y ver que están contenidos. Pero pues el vacío no tiene elementos. Eso es automático. Por lo general lo que uno hace en estos casos es contrarrecíproco. O sea, yo quiero probar que si x pertenece a 0, entonces x está contenido. ¿Cómo es? X está... A ver. Sí. Entonces, por lo general uno lo que hace es eso, ¿no? Que si x pertenece a 0, entonces prueba la propiedad phi de x. ¿Es así? Cierto. Y uno lo que hace es probar el contrarrecíproco, probar que si no se cumple la propiedad, entonces x no pertenece a 0. Pero miren que esto es el vacío, ¿cierto? Entonces sería como que no phi de x implica que x no está en 0. Y listo, esto siempre va a ser cierto porque esto siempre se cumple. Así que la implicación es cierta y luego mira el contrarrecíproco. Pero por lo general, cuando uno tiene que probar que los elementos de un conjunto cumplen algo y donde está el conjunto pone al 0, ya uno sabe que es cierto porque esa es una estructura de este tipo. X en el vacío implica tal cosa. Mira el contrarrecíproco y esa siempre va a ser cierta. Bueno,
Entonces ya tengo que 0 está ahí. B. Suponga que yo tengo n en t y veamos que el sucesor de n está en t. Es decir, supongamos que n es transitivo y veamos que su sucesor es transitivo. Entonces, sea un elemento ahí, sea m en el sucesor de n. Recuerden que el sucesor de n es n unido el singulete de n. Entonces, luego tengo que m pertenece a n o m pertenece al singulete de n. Y esto es m pertenece a n o m es igual a n. Entonces tomemos un elemento x en m. Ahora, yo tengo que probar que x es un elemento del sucesor, porque yo quiero probar que m está contenido acá. Entonces veamos que x pertenece al sucesor de n. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo que m es igual a n, hay dos casos posibles, este o este. Si n es igual a m, no hay nada que probar. Me quedaría automáticamente que x pertenece a n. Y me quedaría que x pertenece al sucesor de n, ya que, pues, n está contenido en el sucesor de n. Recuerden que pues, todo lo que está aquí está contenido en la unión. Ahora me falta ver qué pasa si m está en n. Si m pertenece a n, ¿qué va a pasar? X es un elemento de n, porque n por hipótesis está en t, así que es transitivo. Entonces, m está contenido en n, ya que n es transitivo. Y así, x también va a estar en n. Luego, x está en el sucesor de n. Conclusión. M está contenido en el sucesor de n. Luego, el sucesor de n pertenece a t, porque es transitivo. Conclusión, t es igual a omega. Es decir, omega es igual a los n en omega, es decir, a los números naturales que son transitivos. Es decir, todo número natural es transitivo. Y ahí acabamos la demostración. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces pueden copiar esta prueba y ya miramos otra demostración. Ya miramos otra demostración por inducción.
¿Me están escuchando? Además se me está como cortando acá. Hola muchachos, ¿me escuchan? Profe, sí se le escucha. Ah, listo. Que acá me salía que estaba en espera, qué pena. Eh, bueno, ya puedo continuar. Miremos otro lemita por acá. Lema. En este caso vamos a probar que todo número natural, que todo elemento de un número natural también es un número natural. Todo elemento de un número natural es un número natural. En realidad, omega es transitivo. Entonces, vamos a probar que si x pertenece a un número natural, entonces x también es un número natural. Esta prueba la vamos a hacer por inducción también, como la mayoría de las pruebas que vamos a hacer en esta parte del curso. Entonces voy a tomar a t como aquellos números naturales que cumplen la condición que quiero, es decir, como aquellos n en omega que están contenidos en omega. ¿De acuerdo? Voy a probar que es inductivo. Veamos que t es inductivo. Entonces, para eso, voy a probar que el 0 está allí y que cada vez que un número esté, su sucesor también lo va a estar. Entonces, lo primero es que note que 0 es un elemento de omega. Y como 0 es el conjunto vacío, pues él va a estar contenido en omega. Así que 0 es un elemento de omega que está contenido en él. Es decir, 0 está en t, porque cumple la condición que define a t. Ahora suponga que yo tengo a n en t. Entonces, ¿qué es lo que tengo? N, un elemento de omega, y n contenido en omega. Muy bien. Perfecto. Entonces, sea el sucesor de n, ya sabemos que es n unido al singulete de n. Y veamos que él está en t. Pero, pues es claro que el sucesor de n va a ser un elemento de omega, porque el sucesor de un número natural, ya vimos que también era un número natural. Entonces, luego, el sucesor de n es un elemento de omega, y además, como n está contenido en omega, y n pertenece a omega, yo tendría n contenido en omega y el singulete de n contenido en omega. O sea que la unión de ellos dos va a estar contenida en omega. Pero la unión de ellos dos es el sucesor de n. O sea que él va a estar contenido en omega. O sea que él es un elemento de t. ¿Por qué? Porque es un elemento de omega que está contenido en ella. Así las cosas, t es inductivo. Y por tanto, t va a ser igual a omega. Es decir, todos los números naturales, todo número natural está contenido en omega. Con ello tenemos la conclusión del lema. ¿De acuerdo? Ahora les voy a dejar unos ejercicios aquí abajo para que los prueben por inducción, pero que se prueban de manera muy análoga a lo que hicimos acá. En realidad es aplicar el mismo razonamiento, ¿cierto? Que es la inducción. Vamos a demostrar que ningún número natural es subconjunto de uno de sus elementos.
ningún n en omega está contenido en un elemento suyo. Contenido en un elemento suyo. En particular, eso me está diciendo que ningún número natural es elemento de sí mismo. Particular, no hay ningún elemento n en los naturales tal que n pertenece a n. ¿De acuerdo? De otro lado, van a probar que si dos números naturales tienen el mismo sucesor, si el sucesor de n es igual al sucesor de m, entonces es porque n es igual a m. Bueno. Y finalmente vamos a probar que si A es transitivo, entonces el sucesor de A es transitivo y la unión de A es transitivo. Vamos a probar que transitivo A implica que el sucesor de A es transitivo. Y eso también implica que la unión de A es transitiva. ¿De acuerdo? Ahí les dejo esos 3 ejercicios. Ya de todas maneras, en la lista de ejercicios que yo les mandé, están esos apuntados. Pues les voy como recordando cuáles pueden ir haciendo ya y cuáles no. Esos 3 ya los pueden ir haciendo. Hasta hoy vamos a trabajar la sección 1.3 del resumen que les envié. Vamos a terminar con la demostración del teorema de recursión finita y ya empezaríamos la clase del viernes hablando un poco acerca de la operación suma y la operación multiplicación para los números naturales. Entonces, el viernes vamos a empezar definiendo suma y producto de números naturales. Por hoy vamos a quedarnos trabajando un poco el teorema de recursión finita, que es en base a lo cual vamos a fundamentar esas operaciones. Bueno, entonces son las 3:22, a las 3:25 paso al enunciado del teorema. Me pueden ir comentando mientras si tienen alguna pregunta o comentario que hacer.
continúo ya para terminar, hablando un poco de lo que es la recursión finita. Entonces, fíjense, usualmente uno, como he mostrado ahora a lo largo de estos minutos, utiliza la inducción como un método de demostración de afirmaciones sobre los números naturales. Sin embargo, también se puede utilizar como una forma de hacer definiciones matemáticas. Por ejemplo, es muy usual que uno diga, vea, voy a definir a la 0 igual a 1 y voy a definir a la n más 1 como a la n por a, ¿cierto? Como una forma inductiva de definir esa exponenciación para n un número natural. Entonces, habitualmente uno le dicen en el colegio o le dicen en los cursos de matemáticas básicas. Entonces, de alguna manera, estas dos condiciones me están diciendo para cada número natural quién es a la n. Por ejemplo, pues yo puedo entender que esto me está diciendo a mí, vea, a la 2 no es más que a la 1 más 1, por ejemplo. Vamos por a la 1. Pues a la 1 es lo mismo que a la 0 más 1. Esto va a ser a la 0 por a, ¿cierto? Y en este caso, pues esto va a ser simplemente a, porque esto me da 1. A la 2, pues ya habíamos visto que me va a dar a la 1 más 1, y esto va a ser a por a, y esto va a ser simplemente, bueno, así, ya no vamos, ya cómo lo voy a hacer, a por a. Y así sucesivamente, o sea, para cada vez que yo tomo un número natural, su valor va a estar determinado según estas dos condiciones. Entonces, para cada n en omega, a0, a sub n quedan determinados, ¿cierto? Entonces, miren lo que está pasando. Está pasando que si yo determiné qué pasó en el 0 y qué pasó en el paso n más 1, tengo una manera de determinar todas las cosas, ¿cierto? Ese tipo de definiciones son abundantes en matemáticas. Casi en todos los casos uno tiene lo siguiente. Uno tiene una función, casi siempre, uno tiene una función f de a en a, donde a es un conjunto, un elemento c en a distinguido, y hay una función f de gamma en a que debe cumplir cierta condición, y es que la primera al 0, voy a ponerle otro nombre, digamos gamma, al 0 me lo va a mandar en el elemento que yo quiero que me lo mande. Miren, al 0 me lo va a mandar en 1, porque este lo estoy dejando fijo. Y al n más 1 me lo va a mandar en la función evaluada en el anterior. Y esto para todo n en omega. Casi siempre esta es la situación. Y yo digo que esto es lo que pasa acá. ¿Por qué? Miren. Tomemos a f de r en r como la función que a x me lo manda en a por x. ¿Sí? A ver, ¿en qué voy? Listo. Esto va a ser la función que a x me lo manda en a por x, y en ese caso a va a ser los números reales, y voy a tomar c igual a que necesito al 1, ¿cierto? Porque el 0 me lo va a mandar en 1. Entonces, ¿quién va a ser gamma? Gamma va a ser una función de los naturales en los números reales que a x me lo está mandando en quién. En a la x, ¿cierto? ¿Y por qué digo que se cumplen las condiciones? Fíjense, ¿quién es gamma de 0? Pues va a ser a la 0, y es el elemento distinguido 1. Segundo, ¿quién es gamma de f de n más 1? Pues va a ser a la n más 1, que fue lo que fijé según esto como a la n por a. Y esto no es más que a la n por a. Y lo que hace f es tomar a un número y multiplicarlo por a. Ah, es que esto es f de a la n. En otras palabras, esto es f de gamma de n.
O sea que esta sí es la situación acá. ¿Sí? En otras palabras, cuando yo tengo una definición inductiva, en la mayoría de los casos, en casi todos los casos, lo que está detrás es un problema de este tipo, que dada una función de A en A y un elemento fijo, yo pueda encontrar que existe gamma con estas dos condiciones. Entonces es razonable pensar que si la función gamma existe, ella deba cumplir esas dos condiciones. La pregunta es el contrario. O sea, ¿será que esas dos condiciones son suficientes para determinar la existencia de gamma? Y la respuesta es sí. Yo puedo hacer eso, ¿de acuerdo? Y ese poder hacerlo es lo que me permite dar definiciones inductivas en matemáticas. Esa regla que me permite hacerlo es lo que se llama el teorema de recursión finita o simplemente teorema de recursión, que vamos a probar ahora y con lo cual terminaremos la clase de hoy. Entonces, ¿qué me dice el teorema de recursión? Vea, si A es un conjunto y usted me da una función de A en A, y me da un elemento fijo en A, yo puedo encontrar una función gamma que sale de los naturales y llega a A, que cumple con esas dos condiciones inductivas. La primera es que al 0 me lo manda en C, y la segunda es que a f del sucesor de n, bueno, la segunda es que al sucesor de n, porque recuerden que aquí no tengo n más 1, sino sucesor de n por ahora, me lo va a mandar en f de gamma de n, ¿de acuerdo? Y esto para todo n en omega. Entonces miren que esto lo que me está diciendo es, vea, si usted me da las condiciones apropiadas, yo le puedo decir que esa función existe. Donde esto lo voy a cambiar por el sucesor porque yo no sé, como les decía, quién es n más 1 todavía, porque no he definido lo que es la suma de números naturales. Bueno. Demostración. ¿Cómo demostramos esto? Pues la prueba es un poquito larga, entonces voy a dividirla por etapas, ¿sí? Entonces voy a hacer una definición primero. Voy a decir, una función h se dice aceptable si se cumple lo siguiente. Primero, el dominio de h es un subconjunto de los números naturales y el rango de h es un subconjunto de A. ¿De acuerdo? Segundo, si 0 es un elemento del dominio de H, entonces H de 0 va a ser C. ¿De acuerdo? Y si yo tengo que N es un elemento del dominio de H, entonces el sucesor de N también es un elemento del dominio de H. Y H del sucesor de N es igual a F de N. Perdón, a F de H de N. En otras palabras, ¿qué es una función aceptable? Miren que yo quiero una función de omega en A que cumpla esta condición. Lo que estoy diciendo es, vea, voy a decir que es aceptable si va desde un pedacito de omega en un pedacito de A y cumple estas condiciones. ¿Por qué digo un pedacito de omega? Porque no estoy pidiendo que su dominio sea omega, sino un subconjunto de omega. Pero estoy pidiendo que si el 0 está ahí, entonces al 0 me lo mande en C, o sea, cumpla esto. Y que si n está, el sucesor de n también, y cumpla esta condición. En otras palabras, estoy considerando todas las funciones parciales que pueden cumplir esas condiciones. ¿De acuerdo? Ahora, sea h la clase de todas las funciones aceptables.
Entonces, H es un conjunto. ¿Por qué es un conjunto? Fíjense en lo siguiente. H va a estar contenido en A a la menor o igual que omega, donde esto lo voy a definir como A a la omega. Recuerden que esto significa funciones de omega en A unido la unión para n en omega de A a la n. Y yo sé que esto se ve raro, pero ya van a ver cómo es. N contenido en omega. Miren, yo he dicho que H está contenido aquí. ¿De acuerdo? ¿Y por qué puedo afirmar eso? Pues miren, H son funciones que van de un subconjunto de omega en A. Las funciones que van de omega en A son estas. Y estas son las funciones que van desde los subconjuntos de omega hasta A. O sea que toda función de aquí va a ser un elemento de acá. Ahora, esto es conjunto, porque estas dos son conjuntos, y esto está contenido en omega por A. ¿Listo? Así que esto va a ser conjunto. Y este último es conjunto, y estrella es conjunto, de donde H es conjunto. Listo. Ahora ya tengo que eso es un conjunto. Y voy a decir, vea, sea gamma igual a la unión para las H en H de H. Es decir, sea gamma la unión de todas las funciones aceptables. Vamos a demostrar que esta es la función que yo necesito. Entonces, lo primero que voy a probar, afirmación 1, es que en efecto gamma es función. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues claramente es función de omega en A. Es función con dominio en omega. Entonces, claramente, pues gamma va a estar contenida en omega por A, ¿cierto? Porque esta es la unión de funciones que salen desde omega. Así que ahí no hay nada que probar. Voy a considerar a T como los números naturales, tales que existe un único A en A, tal que n, A pertenece a gamma. Entonces miren lo que está diciendo eso. Y en principio el conjunto parece raro, pero es completamente natural. Estoy considerando los números naturales que tienen una única imagen en A través de gamma. Voy a probar que este conjunto es inductivo. Si pruebo que esto es inductivo, lo que estoy mostrando es que para todo número natural existe un único elemento de A, tal que la imagen de ese número natural es este elementico A que me encontré. Es decir, estaría probando que gamma es función. Por lo tanto, pues aquí basta probar que gamma es función. Perdón, basta probar que T es inductivo para ver que gamma es función. Que T es inductivo. Listo. Veamos que T es inductivo. ¿Cómo le hago? Pues vea. La condición 1 me está diciendo, vea, si el 0 está en el dominio, necesariamente el 0 lo tiene que mandar siempre a C. O sea que existe un único elemento que es la imagen del 0 y es el C. Entonces, por la condición 1, 0 pertenece a T. Ahí no hay nada que decir. Entonces, ahora supongamos que tengo un elemento n en T. Sea n un elemento de T. Entonces, hay un único A en A, tal que gamma de n es igual a, puedo verlo de esa manera, o n, A está en gamma.
dado que n, a es un elemento de gamma y gamma es la unión para las h en h de h, entonces yo tengo que existe alguna función h en h de tal suerte que n, a pertenece a gamma, ¿cierto? Listo. Muy bien. N, a pertenece a h. Ahora, ¿qué quiere decir que n, a pertenece a h? Pues como esto es función, estoy diciendo h de n es igual a. Así, n es un elemento del dominio de la función h. Como h es aceptable y n está en el dominio, por la segunda condición, el sucesor de n también está en el dominio de h, y en ese caso, h del sucesor de n no es más que f de h de n. Esto es por 2. ¿Cierto? ¿Qué me está diciendo esto? Vea. Me está diciendo que el sucesor de n, f de h de n pertenece a h, ¿cierto? Como pertenece a h y esto es la unión, pues entonces el sucesor de n, f de h de n, pertenece a gamma. Lo que estoy diciendo acá es que gamma del sucesor de n es igual a f de h de n, pues esto no es más que gamma de n para un único elemento. Y el elemento imagen va a ser único porque esta es la única imagen que puede tener esto por h, puesto que h es función, así que la imagen de un elemento es única. Y la unicidad que traigo aquí se me transforma en una unicidad acá. Y esto lo que me está diciendo entonces es que el sucesor de n es un elemento de t. En otras palabras, t es inductivo. Como t es inductivo, t es igual a omega. Y en otras palabras, esto lo que me dice es, para todo n en n, en omega, hay un único a en a, tal que gamma n, a es un elemento de gamma. Luego, pues gamma de omega en a es función. ¿Sí? Todo elemento tiene una imagen y además esa imagen va a ser única. Listo. Hasta ahora he probado que es función, ¿cierto? En particular esta parte de aquí me dice que es aceptable y pues, se puede probar por acá abajo que gamma de 0 siempre va a ser igual a c, porque gamma de 0 va a ser la imagen de alguna función de estas en 0, pero todas al 0 me lo mandan en c, o sea, la que escoja me va a mandar a c. Así que esta condición, justo con la condición de aquí arriba, me está diciendo gamma es una función aceptable. ¿Sí? Entonces, hasta ahora sé que gamma es una función aceptable. ¿Qué es lo que me falta probar? Nada, ya tengo probado que existe la función. Bueno, de hecho es que me faltó escribir aquí. Hay una única función. ¿Sí? Falta probar que la función es única. Hasta ahora he probado que existe una función gamma que cumple esa condición. Ahora tengo que probar que la función es única. ¿Cómo pruebo que una función es única? Pues supongo que existen dos funciones que cumplen la condición y muestro que tienen que ser iguales. Eso es lo que voy a hacer ahora. Afirmación 2. Gamma es única. En efecto, supongamos que yo tengo dos funciones, f1 y f2, ambas funciones de los naturales en A, tales que el teorema se cumple para ellas. Ellas cumplen 1 y 2. Listo. Veamos que ellas dos son iguales.
Veamos que F1 es igual a F2. Y esto es, veamos que para todo n en los números naturales, F1 de n es igual a F2 de n. Para eso, voy a utilizar inducción. Sea t aquellos números naturales donde F1 es igual a F2. Si yo pruebo que esto es inductivo, entonces para todos los naturales se tiene esto y tendrá la igualdad que quiero. Entonces veamos que t es inductivo. Veamos que t es inductivo. En efecto, F1 de 0 es igual a C y F2 de 0 es igual a C. Eso implica que F1 de 0 es igual a F2 de 0 igual a C, y eso implica que el 0 es un elemento de T. Ahora, ¿por qué estoy seguro que ambas al 0 me lo mandan en C? Porque por hipótesis ellas cumplen las condiciones del teorema, es decir, al 0 lo mandan en C. Ya tengo que el 0 es un elemento de T. Agarremos un elemento, agarremos otro elemento ahí en T, sea n que pertenece a T. Entonces, por hipótesis estoy diciendo F1 de n es igual a F2 de n. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que F de F1 de n es igual a F de F2 de n. Y esto dado que F es función. Entonces, a dos cosas iguales me lo lleva en cosas iguales. Pero por definición, F de F1 de n es lo mismo que F1 del sucesor de n. Y F2 de n es F2 del sucesor de n. Es decir, F1 y F2 coinciden en el sucesor de n. En otras palabras, el sucesor de n es un elemento de T. Es decir, T es inductivo. Es decir, F1 igual a F2. Conclusión, con las condiciones dadas hay una única función que cumple las condiciones que estamos buscando. ¿De acuerdo? La siguiente clase vamos a empezar encontrando bajo qué condiciones gamma es una función inyectiva. Cuando hagamos eso, ahí sí vamos a definir la aritmética de los números naturales.